Bien, en esta propuesta de problema se considera una situación inicial en la cual se indica que el gasto planeado es inferior al nivel de producto. Por lo tanto, esta es una situación nuevamente en que hay un desequilibrio, pero acá el desequilibrio es en el mercado de bienes. Entonces tenemos en el mercado de bienes que se está produciendo un nivel mayor de lo que los agentes económicos quieren gastar y eso lo llamamos un exceso de oferta de bienes. Y en este contexto, entonces, es donde se produce una perturbación y esta perturbación es mayor actividad, se está incrementando, dice textual, el PIB en las principales economías del resto del mundo, algo que a nosotros siempre en Chile nos preocupa mucho porque somos muy dependientes de la actividad económica en el resto del mundo. Entonces, nuestro modelo esto lo tenemos contemplado, decimos que si aumenta el PIB del resto del mundo, esto va a traer consecuencias y el impacto está fundamentalmente en el sector exportador. Mayor ingreso en el resto del mundo significa que el resto del mundo importa más y eso en nuestro caso se traduce en mayores demanda por exportaciones y eso obviamente impulsa nuestro gasto planeado. Entonces, si ustedes se fijan, en este problema partimos de una situación inicial. Voy a aprovechar de inmediato de representarlo acá en el gráfico, de un cierto exceso de oferta de bienes, donde uno esperaría que el sistema económico está tendiendo a caer el producto y la tasa de interés, y acá entonces es donde se produce la perturbación de mayor gasto planeado impulsado por las exportaciones. Entonces aquí este problema hay que abordarlo haciendo de partida un supuesto sobre el impacto y la situación inicial, porque este impacto puede ser tal que solo reduzca el exceso de oferta de bienes, esa es una posibilidad, pero también podríamos suponer que este impacto es tan relevante que el gasto planeado crece de manera tal que con el nivel de producto actual se queda con un exceso de demanda de bienes. Entonces eso es lo primero que hay que definir para abordar la solución del problema. Yo voy a adoptar aquí el supuesto de que este es un impacto del resto del mundo, pero no cambia la situación original de exceso de oferta de bienes, sino que lo que hace es atenuarla, morigerarla. Entonces voy a suponer entonces que se reduce el exceso de oferta de bienes, entonces tendríamos que el relato que ustedes escriben de su puño y letra diría que aumenta el ingreso del resto del mundo, esto impacta las exportaciones, genera mayor gasto planeado y reduce el exceso de oferta de bienes inicial. Recuerden que la balanza de pago está en equilibrio y hay baja movilidad. Ahí en el gráfico está capturado ese hecho porque la curva verde está más vertical que la LM. Y además, para la tasa de interés inicial en la cual se plantea la discusión y el nivel de renta inicial, esa balanza de pago está equilibrada. Por eso está colocada justo ahí intersectando la LM, donde está el nivel de I0 y renta cero. No son de equilibrio porque hay un desequilibrio, por eso no está incorporado el concepto de equilibrio en esa descripción. Bien, entonces si reconocemos que hay un exceso de oferta de bienes, también tenemos que reconocer que la perturbación genera un desequilibrio externo, porque al haber más exportaciones, eso genera una tendencia al superávit en cuenta corriente y por lo tanto esperaríamos que eso se tradujera en un superávit en la balanza de pagos. Si queremos ver reflejado esto gráficamente, entonces lo que tendríamos es que la balanza de pago ya no está correctamente representada ahí, sino que ahora fruto de la mayor renta del resto del mundo, ¿no es cierto?, debería quedar más alejada del eje de las ordenadas. Y por lo tanto, la condición inicial ahora sería de superávit generado por este impacto en la cuenta corriente. También tenemos que reflejar ese hecho en la IS porque afecta el gasto planeado y por lo tanto también deberíamos que esta IS original acá representada ya no sería válida. ¿Por qué? Porque esta mayor renta del resto del mundo, digamos, va a implicar que para toda tasa de interés ahora el nivel de producto de equilibrio tenga que ser mayor. Bien, ese es el primer hecho que podemos rescatar del sector externo. El segundo hecho del sector externo es que obviamente este desequilibrio que termina generando superávit en la balanza de pago también nos va a traer un exceso de oferta de dólares. Y aquí estamos en una situación de
tipo de cambio flexible. Por lo tanto, el exceso de oferta de dólares se va a reflejar en una tendencia a la caída del tipo de cambio. Y sabemos que la caída del tipo de cambio lo que hace es abarata los bienes nacionales, ¿no es cierto?, para los extranjeros y encarece, perdón, abarata los bienes extranjeros para los nacionales y encarece los nacionales para los extranjeros. Entonces, en este contexto va a tender a generar una caída de las exportaciones netas, va a tender a reducir este superávit de cuenta corriente generado por el mayor producto del resto del mundo, justamente al revertirse producto de la caída del tipo de cambio. Justamente el mecanismo para que la balanza de pago tienda a equilibrarse vía fluctuación del tipo de cambio. Y eso también afecta a nuestra prestación del mercado de bienes, porque sabemos que el tipo de cambio también es un parámetro de la IS, dado que tiende a morigerar el efecto inicial. Si nosotros inicialmente habíamos supuesto que impactaba el gasto planeado, ahora lo va a tender a atenuar ese efecto justamente por la caída del tipo de cambio. Entonces aquí hay un efecto en contrario, fruto del ajuste del tipo de cambio. Lo mismo para el caso de la BP, hay un ajuste en sentido contrario por la caída del tipo de cambio. Tomando en cuenta este hecho, claramente parece mejor supuesto suponer que el exceso de oferta no se elimina, digamos, ya que hay este mecanismo en contrario, digamos, que es la caída del tipo de cambio. Ok, ya tenemos descrito los impactos y cómo se va a ir ajustando el tipo de cambio en la economía. Dado que definimos en el supuesto que tenemos exceso de oferta, entonces también tenemos claro que en la economía se va a empezar a producir este clásico ajuste interno, digamos, que consiste en que en la medida que se empiece a reducir el producto, dado que se sigue persistente la acumulación de inventario por exceso de oferta de bienes y las empresas van a tener incentivos para reducir el nivel de producto y con eso obviamente genera toda una cadena que es menor contratación, menores utilidades, menor renta, menor actividad económica. En definitiva, esto va a generar una menor demanda por liquidez, generando a su vez un exceso de oferta de dinero en el mercado del dinero que los agentes económicos lo equilibran, ¿no es cierto?, de ese exceso de oferta, comprando bonos, aumentando la demanda por bonos, subiendo su precio y por consiguiente bajando la tasa de interés, que es el costo de oportunidad del dinero líquido. Entonces aquí va a empezar a caer la tasa de interés. Como este mercado se ajusta por la LM, ¿no es cierto? Ahora aquí es interesante notar que no es necesario, uno podría pensar en principio que hay que considerar que la reducción de la tasa de interés, que tiende a reducir la brecha externa y a generar una tendencia al déficit en cuenta financiera, acompañada de una reducción de la renta que genera menores importaciones y por lo tanto tendencia al superávit en cuenta corriente, uno tendría que equilibrar estas dos cosas en función de la movilidad. En este caso eso no es relevante, no es pertinente. ¿Por qué? Porque hay un superávit de la balanza de pago. O sea, no hay nada que vaya a primar y nos vaya a definir si finalmente terminamos con superávit o con déficit. De hecho, fue una de las cuestiones que se definieron inicialmente. Por eso acá no influye la caracterización de la balanza de pagos, dado que estamos en una situación que se impactó el sector externo por el aumento del producto del resto del mundo. Entonces, bueno, el ajuste se va a ir dando, como sabemos, menor reducción de la tasa de interés. Eso va a ir cerrando la brecha, contribuye a cerrar la brecha externa porque disminuye el diferencial de tasa y somos menos atractivos para ingresar flujos de capitales. Eso contribuye a cerrar esta brecha superávit de la balanza de pago. El otro elemento de reducción de renta no lo hace porque obviamente disminución de importaciones genera tendencia a superávit en cuenta corriente, por lo tanto no nos va a contribuir en ese sentido. Pero sabemos que estaba operando el tipo de cambio a la baja y ese ya es suficiente para que se vaya equilibrando la balanza de pago. Ahora en el sector interno, no contribuye el hecho de que esté cayendo el tipo de cambio, porque eso genera menor gasto planeado, a cerrar la brecha exceso de oferta de bienes. Pero sí el hecho de que caiga la tasa de interés, porque sabemos que eso estimula la inversión y eso obviamente va a ir generando, ¿no es cierto?, un potenciamiento del ingreso, de la inversión y con eso el gasto planeado y por lo tanto reducir la brecha de exceso de oferta de bienes.
Esos serían los elementos que estarían contribuyendo a cerrar esa brecha. Básicamente el impulso de la inversión, que es lo relevante en este caso. Hasta que finalmente esperaríamos que, dado los supuestos que hicimos, nos vamos a encontrar con algún equilibrio que claramente va a estar en esa zona, digamos, dado los supuestos que hicimos, donde la tasa de interés va a ser más baja que la inicial, el nivel de renta también va a ser más bajo y también va a haber una caída del tipo de cambio. En este caso, de nuevo, al igual que el problema anterior, no se analiza la composición, la coherencia del resultado de producto y balance de pagos, dado que la situación inicial es de desequilibrio. Entonces no podemos hacer este clásico análisis de estática comparativa. Bien, les recuerdo finalmente que todo esto debe estar muy bien relatado de su puño y letra en sus respuestas. Recuerden que no hay posibilidad de utilizar abreviaturas ni ahorrarse, digamos, construir un relato coherente sobre el fenómeno de ajuste. Bien, esta entonces sería la solución al segundo problema propuesto.